subtítulos. Subtítulos creados por Dima Torsok. Subtítulos creados por Dima Torsok. Subtítulos creados por Dima Torsok. Bienvenidos al canal Politeca. Gracias por acompañarnos hoy. No olviden apoyar esta conversación con su like y suscribiéndose al canal. León Weinstein está con nosotros hoy en la transmisión. León, hola, nos da gusto verlo. Buenas tardes, agradezco su invitación. Entonces, Trump terminó su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, excediendo el tiempo reglamentario por 45 minutos. Les recuerdo que a cada líder, según lo establecido por el presidente de la Asamblea General, se le da un límite de 15 minutos. Y Trump, su discurso fue de casi una hora. Dice que yo tenía razón en todo. Soy muy bueno prediciendo eventos. Incluso tengo una gorra que dice que Trump tenía razón en todo. Como dicen, nadie nunca se ha elogiado a sí mismo en la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas como Trump. Pero quiero hablar con ustedes sobre cosas bastante importantes que Trump mencionó en su discurso. En primer lugar, acusó a la Organización de las Naciones Unidas de haber robado miles de millones de dólares en la reparación del edificio de la Secretaría y calificó sus actividades de ineficaces y derrochadoras. Ya se han escuchado declaraciones similares antes. Durante su primer mandato, Estados Unidos congeló fondos a estructuras internacionales por supuesta burocracia y corrupción. ¿Qué señal está enviando ahora Trump y qué consecuencias puede tener esto para la propia organización y para el orden mundial? Bueno, yo realmente espero que la cierren porque es absolutamente inútil. No lo digo solo después del discurso de Trump. Lo he mencionado desde hace unos 15 años en varios foros y en mi canal de internet. ¿Para qué se necesita en absoluto? Nadie lo entiende, porque de hecho ni siquiera puedo imaginar qué es lo que hace. Bueno, por ejemplo, ningún conflicto que haya ocurrido en el mundo hoy en día se supone que en teoría fue creada para resolver problemas y, por así decirlo, para apagar los conflictos. No ha apagado ni un solo conflicto. Armenia, Azerbaiyán, por ejemplo, India, Pakistán, por ejemplo, y cosas así. Si no tiene formas ni palancas para apagar los conflictos, entonces, ¿para qué sirve? Si tiene palancas y no lo hace, ¿para qué sirve? Y lo segundo es, imaginen que esos cascos azules, los llamados así, se colocan en algún lugar en medio entre Ucrania y Rusia. Y solo Rusia avanza. Ellos de inmediato huyen porque no son capaces. Aunque simbólicamente usen cascos azules y estén presentes, no pueden detener a nadie. Y además, y por último, pero probablemente lo más importante, es que los países ahí no votan por conciencia como está escrito en la carta, proteger, promover, etcétera, sino que votan de acuerdo a sus intereses económicos y políticos. Ahí, por ejemplo, 57 países musulmanes votan en bloque. ¿Por qué? No nos importa lo que hagan nuestros hermanos. Lo importante para nosotros es que son nuestros hermanos. De la misma manera, en general, actúa Occidente y de la misma manera, desde hace tiempo, actúa el llamado Sur. Los estados que intentan, como se dice, lamerle las botas a alguien para futuras relaciones, votan como quieren sus dueños. Bueno, los que quieren. Por ejemplo, Ucrania. Ucrania fue y votó. ¿Qué quiere Ucrania? Quiere liberar sus territorios, pero le dicen que no. Ahí hay un enemigo fuerte y numeroso con muchas armas. Por eso no pueden expulsarlos. Y por eso deben aceptar que van a entregar parte de su territorio a ese enemigo. Y él organizará ahí su propio estado o algo así. Sí, bueno, por decirlo de alguna manera, Ucrania debe comprender que Israel enfrenta una situación similar, con parte de su territorio ocupado y ataques constantes desde allí. Israel está tratando de eliminar a esos tipos, y por así decirlo, Ucrania probablemente junto con todos los demás, aquellos de quienes espera dinero y ayuda.
No porque piense que Israel no debería hacerlo, sino que le dice a Israel, no organiza tu estado en tu propio territorio para que te ataquen. O sea, ¿por qué hablo de Ucrania? No es para decir que Ucrania es mala, para que sus espectadores y oyentes entiendan que incluso su propio país no actúa desde el punto de vista, digamos, del sentido común. Desde 1948 ha habido exterminio constante de judíos en Israel, intentos de tomar territorio y asesinatos. El lema del río al mar significa solo una cosa. Por si alguien no lo sabe, lo voy a decir ahora. Vamos a exterminar a todos los judíos que viven entre el río y el mar. Por eso, como pueden ver, todos, incluida Ucrania, votan de la manera que les conviene y no según su conciencia. Entonces, ¿para qué votar si de todos modos ya sabemos de antemano cómo va a votar cada quien? Ese es un punto interesante, ya que en Estados Unidos han sido tradicionalmente el principal donante y árbitro. ¿Se puede esperar una revisión de la propia arquitectura de las instituciones internacionales y se puede afirmar que esta es la última Asamblea General? No podemos huir de la última Asamblea General, porque muchas personas engañadas o que no han analizado esto seriamente creen que la mayoría de ellos piensan que de alguna manera todavía es necesaria, aunque simplemente consume dinero y nada más. Árbitros en la Organización de las Naciones Unidas, en Estados Unidos nunca hubo, hay varios de esos árbitros. Si hablamos de arbitraje, Rusia también tiene derecho de veto, así que ahí tienes otro árbitro. Ustedes pueden decidir lo que quieran, y luego yo digo no, y todo se viene abajo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta organización? Las negociaciones solo pueden hacerse de forma individual, porque incluso si yo estoy negociando de parte de mi grupo contigo, en ese grupo muy a menudo hay tareas e ideas completamente opuestas o simplemente diferentes. ¿Cómo puedo negociar en nombre de un grupo que tiene ideas diferentes sobre un tema muy específico? Sí, vamos a pensar juntos cómo desarrollar el gas en tal o cual lugar, pero en temas más amplios, no, cada quien tiene sus propias ideas. Cada presidente piensa que su país o él mismo, su familia y los bandidos con los que gobierna son los más importantes. Y sus intereses, los intereses de algún planeta o de los oprimidos, en realidad, ¿a quién le importan los oprimidos? ¿Quién escucha ahora sobre lo que pasa en Darfur? ¿Quién escucha sobre lo que pasa en África? ¿Cuánta gente han matado allá? En realidad a nadie le interesa, así que no finjamos, eso es desagradable. Incluye declaraciones interesantes sobre el clima y similares. Si hay tiempo, hablaremos de eso, pero de lo principal. Trump afirmó que Estados Unidos está listo para imponer duros aranceles a Rusia, pero sin Europa no serían efectivos. En principio, nada nuevo, pero en una situación donde muchos países europeos todavía dependen del gas y el petróleo rusos, ¿qué tan realista es esperar que la Unión Europea tome una medida así? ¿Por qué Trump vuelve a hacer hincapié en esto y se puede decir que Estados Unidos, o mejor dicho, Washington, en realidad está trasladando la responsabilidad de la efectividad de las sanciones a Europa? Anteayer, Úrsula declaró que la Unión Europea ya no comprará energéticos a Rusia y además no comprará energéticos que hayan sido adquiridos a Rusia y luego procesados y revendidos por la India y China. O sea, al mismo Unión Europea. Ella lo dijo, pero no se ha decidido aún. Eso que dijo Trump ahora, básicamente les está diciendo, chicos, hablen lo que quieran, me da igual. ¿Para qué voy a pelear por ustedes? ¿Sí? Y si hablan en serio, pongan su dinero donde está su familia. Disculpen, traduzco un proverbio del inglés. Y vamos a actuar juntos, porque no voy a luchar solo por ustedes, entonces solo defenderé mis propios intereses. Si hablamos de intereses globales, hagámoslo juntos. Por otro lado, ¿saben cuál es la cuestión? Bueno, que hable con Orbán, porque precisamente Hungría es uno de los principales compradores de petróleo ruso, así que él tiene una buena relación con Orbán. Hasta donde sabemos, él mismo lo ha declarado en repetidas ocasiones. Pero esa es una relación personal entre los presidentes y el primer ministro. Creo que lo describes correctamente. Cuando Trump dice, tengo una excelente relación con el dictador norcoreano, no se refiere a lo que tú acabas de mencionar. Dirigí una empresa grande con 20,000 empleados. He dirigido muchas empresas, pero esa era especialmente grande.
Es decir, en otras palabras, los volúmenes de negocio eran serios y era necesario tener buenas conexiones en las ciudades donde había bases. Esto era, por así decirlo, importación. Por eso Japón, Estados Unidos, Ucrania, por cierto, y así sucesivamente. Y nosotros transportábamos mercancías, fabricábamos algo ahí, reempaquetábamos, por así decirlo, un montón de cosas. Entonces, si de alguna manera lograste pelearte con un funcionario, incluso si le estás llevando sobornos, eso no cambiaba nada, ya te habías peleado con él. Para poder negociar normalmente tienes que estar en buenos términos. Todos entienden, hermano, que tú defiendes tus intereses y él los suyos. Sí, los suyos, por así decirlo, ya sean propios de su país o de su departamento, no lo sabemos, no importa. Entonces, para que tengas éxito en las negociaciones, tienes que crear la apariencia de buenas relaciones. Eso es lo que hace Trump, quien toda su vida ha tratado con mafiosos que están en el negocio inmobiliario. Amigos, escriban su opinión en los comentarios. Y Trump dice que contaba con una rápida finalización de la guerra, considerando nuevamente sus buenas relaciones con Putin. También mencionó que muchos creían que Rusia ganaría en 3 días. ¿Cómo se puede interpretar esa posición y esa retórica? ¿Es esto un reconocimiento de que subestimaron a Ucrania y su resistencia, o también es un reconocimiento de su propia incapacidad? En mi opinión, Trump ha demostrado su capacidad. Por eso su última pregunta me desconcertó. Bueno, pues echemos un vistazo a Azerbaiyán y Ucrania, veamos también a Congo y Ruanda. Ahí murieron 6 millones de personas, mucho más que en Ucrania, así que la guerra fue más grave. Y la situación cuando él resolvió el conflicto entre la India y Pakistán, o sea, su capacidad de actuar. Saben, cuando una persona ha ganado, digamos, 20 peleas, sí, y todavía está peleando en una más, decir que ha demostrado su incapacidad, eso es al menos gracioso. La capacidad de actuar de Trump ya está demostrada, no necesita probarlo. La palabra de Trump destruye países. Por ejemplo, habló sobre Canadá y en Canadá empezaron a reírse, a burlarse de eso. 2 provincias canadienses ya se están separando y uniéndose a Estados Unidos tras hacer los preparativos. Porque primero fue la palabra, y la palabra de Bella Trump les dio la oportunidad de entender hacia dónde debían moverse. No queremos canadienses liberales en nuestra unión, pero con gusto aceptaremos estas 2 provincias que son las únicas y ganan dinero, y por eso son de derecha, no de izquierda. Por eso no quieren el socialismo que quieren los demás, quitándoles su dinero y repartiéndolo. Y ahora respecto a su pregunta principal, Trump dijo, sí, me equivoqué al leer. Yo pensaba que tanto el liderazgo de Ucrania como el de Rusia eran personas normales y razonables. Bueno, ya saben, Napoleón también conquistaba y en Italia lo odiaban y Gengis Khan arrasó ciudades enteras. Toda la vida, durante 6.000 años. Había que quitarle algo a Caín de Abel o a Abel de Caín y ¡pum! Una piedra en la cabeza y se acabó. O sea, esto no empezó cuando Rusia atacó a Ucrania o a Georgia. Esto empezó hace 6.000 años, 5.790, cuántos años hayan sido. Entonces Trump pensaba que de ambos lados había gente pragmática. Él descubrió que, por eso decidió, les voy a dar, muchachos, les voy a dar una oportunidad increíble de cooperar, en vez de matarse entre ustedes. Sí, claro, no lo calculó bien. Al igual que Schwarzenegger, él llegó y fue gobernador en California. A los 2 o 3 días le preguntaron si hubo alguna sorpresa y él respondió que sí. Una sorpresa. Creía que actores, músicos y similares eran víboras. Pero en comparación con los políticos somos unos niños pequeños, así que como Schwarzenegger subestimó que en comparación con los políticos, los actores son unos niños pequeños. De la misma manera, Trump subestimó que tanto el liderazgo ruso como el ucraniano tienen sus propias razones para continuar la guerra. Libón, volveré a su analogía. Entonces, ¿cuál es la dificultad si ya se han librado 20 batallas y solo una sigue? Como dice Trump, terminó 6 guerras, pero la guerra entre Rusia y Ucrania aún continúa. ¿Cuál es el obstáculo? Ambos gobiernos o liderazgos, como prefieras llamarlos, no quieren terminar la guerra y hacen todo lo posible para evitarlo, cada uno por sus razones.
Cada país cree tener la razón y actuar correctamente. Por ejemplo, Ucrania quiere expulsar, no solo quiere, eso está claro, sí, pero pone como condición para terminar la guerra la expulsión de Rusia de todo su territorio. No puede hacerlo por sí sola, nadie lo hará por ella. Entonces, en otras palabras, es una tarea absolutamente irreal. Rusia, por su parte, no puede avanzar de ninguna manera, porque Zaluzny hizo una brillante presentación en Londres explicando la guerra actual y sus cambios. Así que DI lo explicó con total precisión porque ninguno de los dos países puede avanzar en esta etapa, ni para allá ni para acá. Rusia quiere, para terminar la guerra, obtener otro pedazo de tierra que no puede conquistar por sí misma. ¿Y quién va a conquistar? ¿Quién más si no? O simplemente entréguemelo, ¿sí? Eso significa, en otras palabras, ambas partes aún no han llegado a ese estado, a ese punto en el que dirían, alto, terminemos la guerra y realmente decidamos cómo ponerle fin a esta guerra. Entiendo perfectamente que ahora, al escucharme, todos piensan que Ucrania tiene el 100% de la razón y que Rusia está 100% equivocada, y otros, que escuchan en Rusia, piensan lo contrario. Sí, así es. Trump señaló a China e India como principales patrocinadores de la guerra por comprar recursos energéticos rusos. ¿Qué tan justa es esa afirmación y se puede considerar como una especie de señal de futura presión sobre Pekín y Delhi por parte de Washington? ¿Y no llevará esto a una división aún mayor entre Occidente y los países del sur global? Bueno, todos comenzamos a repetir sur global, aunque realmente no hay globalidad ahí. Global implica algo común, completo y similar. Desde mi punto de vista, ocurrió una unión increíblemente extraña de los proveedores en contra de sus propios consumidores. Esto me sorprende tanto que todavía pienso que aquí hay algún tipo de engaño. Desde que empecé a hacer negocios, la vida me enseñó, como se dice, y también me enseñó la dirección, por así decirlo, por muy poco tiempo, pero trabajé para alguien más. Luego así se dio que prácticamente toda mi vida estuve inventando algo, liderando, organizando y trabajando. Y así la vida me enseñó que tu mayor asset, tu mayor patrimonio, lo más valioso que tienes es tu cliente. En los últimos años me he dedicado al negocio de galerías. Ahí estuve suministrando arte a varias galerías de los Estados Unidos de América. Y cuando le pregunto a la galería que me cuenten sobre ellos, lo primero que dicen es esto. Tenemos una lista de 5,000 compradores. Tenemos una lista de 30,000 compradores. No importa dónde estén ni nada más. Solo importa una cosa. Esta es la lista de compradores que son leales, a quienes puedes acercarte y decirles algo, o que vienen a ti una vez al mes al sitio web o a la galería misma. Revisar. ¿Y qué hay de nuevo que tengas? Toman té contigo, les cuentas historias y haces todo para que quieran volver. Entonces, India es un proveedor, no hay mercado ahí en la India. Bueno, o sea, sí hay, por supuesto, pero el mercado es de 1.4 mil millones. 1.5 mil millones de personas viven ahí, pero el mercado es como el de 200,000 personas que viven en Europa. China es lo mismo, 1.4 mil millones de personas. Y 3/4 partes de la población ni siquiera pueden comprar la suela de una bota italiana, por así decirlo. Y Rusia, que básicamente es una gasolinera, o sea, países sin mercados, no pueden simplemente decir, ahora le venderemos a alguien más. ¿A quién le venderán? Y ahora Estados Unidos y la Unión Europea les dirán que se vayan al diablo. Bueno, por supuesto, Japón y Corea del Sur harán lo mismo. ¿A quién van a vender y a quién compraremos nosotros? Hay muchos a quienes comprar, aunque no estén muy organizados. Y en 2, 3, 4 años nos adaptaremos completamente a los productos indios, chinos y rusos y nos alejaremos de ellos. ¿Y qué harán ellos? Se derrumbarán un año después de que empecemos a reducir. La única opción que les quedará será pelear con nosotros, pero ¿quién va a pelear con nosotros hoy en día? Quizá en 20 años China pueda, pero ahora seguro que no. Nosotros tenemos 800, ¿cuántos quedan? 2 o 800, no recuerdo, 8 bases en el mundo y China tiene 5. Entonces, ¿cómo van a pelear contra nosotros? Y cosas así. Además, en cuanto los desconectamos de la tecnología, ni Rusia, ni China, ni la India producen tecnología en el territorio de sus países.
Pero en cuanto su gente de China, de la India, de Rusia viene a América, por alguna razón mágicamente empiezan a producir nuevas tecnologías de manera mágica. La situación es la cultura, y en América esto es cultura. Llámalo como quieras, incluso clima. El clima es bueno en América. La gente llega y muestra su creatividad. ¿Por qué? No sé por qué, pero las capacidades creativas de las personas destacan en Israel y Estados Unidos. No hay más. 1.400 millones de personas están en la India. ¿Cuántos de ellos han recibido en los últimos 20 años premios Nobel en ciencias? ¿Cuántos en Rusia, entiendes? Estados Unidos e Israel ganan casi todos los premios Nobel en ciencias. Entonces, algo está pasando con la tecnología. En cuanto surge algo nuevo, ¿dónde fabrican los teléfonos nuevos? En China los ensamblan bien porque la mano de obra es barata y pueden hacerlos trabajar muchas horas seguidas. En China ni siquiera se quejan, están felices de que los estén explotando. Así es. Por eso, la unión de una gasolinera con un proveedor en contra de sus propios clientes es sorprendente. Excelente analogía, León. Al mismo tiempo, si juntamos todas estas declaraciones y partimos de las críticas mencionadas hacia Europa, los reproches hacia China e India y las insinuaciones de Trump sobre su propia capacidad para terminar rápidamente la guerra, ¿cómo cree que se formará ahora la estrategia estadounidense? Hoy se publicó en Reuters una nota que ya había salido antes, pero ahora apareció traducida en los medios. Continuación. En Kiev afirman que disminuyen las esperanzas de que Estados Unidos imponga nuevas sanciones fuertes a Rusia. En general, es necesario revisar la estrategia y enfocarse en las fuerzas internas. Entonces, ¿cómo actuarán los Estados Unidos de América en este contexto? ¿En qué apoyarse ahora? ¿Y qué estrategia debe construir Ucrania? Ucrania no tiene aliados, Ucrania tiene apoyos parciales. Compañero de viaje. No se puede llamar compañeros de viaje a Inglaterra y la Unión Europea cuando, un día antes de volar para firmar en 1922 el acuerdo de paz, después de que ya había comenzado la guerra, el primer golpe de sorpresa en Rusia, completamente atónitos por haber sido rechazados de Kiev, etcétera. Tres cosas funcionaron. Entonces, lo primero es la increíble perseverancia del pueblo ucraniano. Lo segundo es que Zelensky no huyó. Así, Biden lo esperaba y mandó un avión. Rusia también estaba preparada. Y lo tercero es que recibieron javelins de Trump en su momento. Esas son las tres cosas. Sé que hubo más de 100 razones, pero estas tres fueron las principales que detuvieron a Rusia. En ese momento Rusia estaba tan sorprendida que estaba lista para firmar. Eran condiciones onerosas y terribles, pero Ucrania ya las aceptó 2 veces, en el primer y segundo Minsk. Y Rusia estaba lista para abandonar sus exigencias, las exigencias previas a la guerra, y regresar a Minsk. Con algunas variaciones, incluso estaban dispuestos a ignorar que habría un gran ejército en Ucrania y similares. Porque antes ellos exigían eso. Entonces, en ese momento llega Boris Johnson. Arajamía, su hombre, por así decirlo, le contó todo esto en detalle a Zelensky. Luego intentó decir que todo estaba hecho. Disculpen, estornudé, me picó la nariz, les pido una disculpa. Arajamía contó toda esta historia. Johnson casi la confirmó. Él vino a decir en nombre de la Unión Europea y de la América de Biden: sigue la guerra, no la termines, te ayudaremos, no te preocupes, todo estará bien, derrotaremos a los rusos. Yo no voy a entrar en eso ahora. ¿Para qué se hacía esto? Pero ¿qué clase de amigos son? Disculpa, sí, son amigos, pero buscan sus propios intereses. Y Biden, que durante 4 meses seguidos sabía que Rusia iba a atacar a Ucrania desde 4 frentes. Se mencionó la fecha, se mencionó la cantidad de soldados. Él dijo 175,000, atacaron 155,000 o algo así. Él mencionó que atacarían desde 4 direcciones y así fue. También dijo que sería a finales de enero o principios de febrero y sucedió en febrero. Hubo un pequeño retraso, no sé por qué. Entonces, sabiendo todo esto durante 4 meses, ni Estados Unidos, ni Europa, ni la OTAN hicieron nada. Era tan fácil detenerlo, de verdad.
mete la quinta o sexta flota por Turquía, llévala a las costas ucranianas, vuelve a poner los misiles en Polonia que Obama quitó, aunque antes estaban ahí, manda 20,000 soldados de la Organización de las Naciones Unidas para ejercicios conjuntos con Ucrania. ¿Y quién va a atacar? O sea, primero dejaron que atacaran, luego dieron tanta arma como para poder mantener la mayor cantidad de tierra posible. Bueno, avanzar seguro que no, derrotar a los rusos seguro que no, expulsar a los rusos de Ucrania seguro que no. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Acaso son sus amigos ucranianos esos tipos tan extraños? Por eso no se puede contar con nadie, solo puedes contar contigo mismo. Y si algún día se les quite esa visión color de rosa o como se llame, y los ucranianos entiendan que están solos en el mundo, y de eso hay que partir, solo de tus propias fuerzas, punto, nada más. Entonces comenzará la política real y el movimiento hacia la detención y el fin de la guerra. Le preguntaré brevemente sobre Europa. En el material de Reuters se señala que Ucrania corre el riesgo de perder no solo parte de la ayuda estadounidense, sino también el apoyo de Europa. Esto es en el contexto de su declaración sobre los compañeros de viaje. ¿Qué tan grande considera usted este riesgo? ¿Está listo la Unión Europea para compensar una posible reducción del involucramiento estadounidense? ¿O dentro de Europa también están creciendo ese cansancio y desacuerdos respecto a la continuación del apoyo militar a Ucrania? Bueno, el apoyo militar a Ucrania, vamos a analizarlo. No voy a discutir, solo quiero que nos entendamos. ¿Qué es el apoyo militar a Ucrania? Hasta el día de hoy, esto ha sido suministrar a Ucrania la cantidad suficiente de armas para que Rusia no la conquiste demasiado rápido. Bueno, si lo resumimos completamente, sí, eso es todo. Es decir, Rusia tiene significativamente más armas, tienen más soldados, tienen más, por así decirlo, capacidad ofensiva, tienen más de esto y más de aquello. Entonces, si Europa quisiera, abriría sus reservas y se las daría a Ucrania y también les enseñaría, por así decirlo, y demás, y levantaría todas las restricciones. Es muy difícil luchar. Sales al ring como boxeador, pero con la mano derecha atada a la espalda. Y ahora comparte, por favor, comparte tanto como quieras. Solo puedes defenderte y a veces tímidamente usar la mano izquierda en la cara del oponente. No sé cuáles son los objetivos. Por supuesto que van a vender cuando les convenga. Lo harán de inmediato. Francia será la primera en hacerlo. Alemania en general tiene sus propias ideas al respecto. Alemania teme que Ucrania crezca si todo sucede según el escenario de Trump. Es decir, habrá una frontera, una delimitación. Llegaron a eso, pusieron estacas, los soldados, algo más. De alguna manera llegaron a un acuerdo con Rusia, que Rusia no atacará en los 10 a 15 años. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Otra vez no lo sé. Entonces, ¿qué está pasando? Estados Unidos posee el derecho de señor sobre todos los recursos minerales, pero eso no implica que los haya quitado, solo que tiene ese derecho. El primer derecho de explotación está bien. Empezaron a llevar ahí primero miles de millones, luego decenas de miles de millones de dólares, llevaron un ejército privado y empezaron a desarrollar no solo la extracción de minerales, sino también la producción directamente en el lugar. ¿Y qué ocurre? De pronto, en Ucrania, que está en el centro de 100 millones de personas capacitadas, Polonia, Ucrania, Eslovenia, Eslovaquia, los países bálticos y similares, son 100 millones de personas capacitadas, ya capacitadas, capaces, no como los papúes en Nueva Guinea, capaces de reflexionar, de pensar, de comerciar, de organizarse y de aprender. Los chicos ucranianos que hacen todo tipo de programación allá se han destacado muy bien en el mercado mundial. O sea, todo está excelente. Y aquí, de repente, en Ucrania empieza a crecer un cierto centro, lo que se llama un lugar donde se desarrolla todo, desde la extracción de minerales hasta su procesamiento y la fabricación de productos. ¿A quién va a afectar esto? Primero a Asia. No, nada de eso. Esto primero va a afectar a Alemania y Francia y en cierto sentido al norte de Italia, pero Italia está menos nerviosa al respecto. Y Alemania y Francia harán todo lo posible para arrastrarlos, Unión Europea, darles 5, 10, 20 mil millones de euros y firmar un acuerdo con ustedes. Ustedes no competirán con Francia y Alemania.
Y su liderazgo, a quienes el dinero irá directo a sus bolsillos, se lo tragará al instante y gritará: miren qué maravilloso es unirse a la Unión Europea. Pero en realidad todo se hará para que ustedes no lleguen a competir con esos países. Es decir, en otras palabras, para convertirlos en un apéndice de recursos naturales, como les llaman, minerales útiles. Y para que su gente vaya a trabajar por muy poco dinero en esa misma Francia. Y lo mismo que hicieron con los países bálticos, los obligaron a quemar su flota pesquera, porque según el acuerdo ya no tenían derecho a pescar comercialmente. Bueno, eso es lo que nuestros amigos y semejantes quieren que suceda. León, para usted, última pregunta. ¿De qué o de quién depende cómo y cuándo terminará la guerra? Solo de una cosa, de cuándo, en qué momento. La sociedad ucraniana y con ella su liderazgo. Además, no sé por dónde empezar. Realmente entenderá la situación. Punto. Amigos, escriban también su respuesta en los comentarios de este video. No olviden apoyar nuestra conversación con un like y suscribirse a nuestro proyecto, así como al proyecto personal de León. León Weinstein fue el invitado. León, gracias por tu tiempo e ideas. Hasta pronto en nuestros proyectos. Adiós.